La pareja joven, formada por Ana y Marcos, decidió emprender un viaje único y diferente para celebrar su reciente matrimonio. Inspirados por relatos de viajeros y documentales, eligieron recorrer la India a pie, dejando de lado las comodidades modernas para sumergirse en la esencia misma del país. Ambos eran aventureros en apariencia, pero con intenciones que estaban lejos de ser iguales. Ana, de 27 años, era una mujer de una inteligencia cautivadora y un carisma que atraía a cualquiera que se cruzara en su camino. Había crecido en un entorno marcado por carencias y siempre había sentido que el mundo le debía algo. Al conocer a Marcos, un joven ingeniero informático de familia acomodada, vio en él una oportunidad. Marcos, un hombre bondadoso, pero algo ingenuo, se enamoró perdidamente de ella, cediendo a todos sus caprichos y confiándole por completo su vida y su corazón. Lo que Marcos desconocía era que Ana no compartía ese amor de la misma forma. Tras años de frustraciones económicas y sueños incumplidos, había ideado un plan oscuro. Antes del viaje, sin que Marcos lo supiera, contrató un seguro de vida a su nombre, una póliza que ofrecía una compensación millonaria en caso de muerte accidental en el extranjero. Convenció a Marcos de que viajar a pie por India sería una experiencia transformadora y auténtica, pero para ella era la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. El viaje comenzó en Nueva Delhi, donde ambos quedaron deslumbrados por el caos vibrante de la ciudad. Después, se dirigieron hacia Rajastán, una región conocida por sus desiertos y palacios. Durante el día caminaban largas horas bajo el abrasador sol, descansando en pequeños pueblos y templos abandonados. Ana se mostró siempre amorosa y emocionada, consolidando la confianza de Marcos. Sin embargo, en su interior, cada paso que daban acercaba a Ana más a su objetivo. Una noche, mientras descansaban en un humilde albergue en el pequeño pueblo de Pushkar, Ana comenzó a sembrar las primeras semillas de su plan. Se quejó de que las rutas convencionales eran demasiado concurridas y que la verdadera India estaba en los caminos menos transitados. Propuso desviarse hacia un sendero que atravesaba el bosque de Sariska, una reserva natural que prometía vistas impresionantes y una experiencia inolvidable. Marcos, emocionado por la idea, aceptó sin dudar. Ana pasó esa noche revisando mapas y obteniendo información sobre la zona, asegurándose de que el lugar era lo suficientemente remoto y peligroso para que su plan pudiera ejecutarse sin testigos. Lo que no esperaba era que el dueño del albergue, un anciano llamado Ramesh, observara con suspicacia la dinámica de la pareja. Había algo en la forma en que Ana miraba a Marcos que le resultaba inquietante. Al día siguiente, comenzaron su desvío hacia el bosque. Ana se aseguró de que llevasen provisiones mínimas, justificando que querían depender de los recursos locales y la hospitalidad de los habitantes para vivir una experiencia genuina. Marcos, confiado, no sospechaba nada. Ana, sin embargo, cargaba en su mochila un frasco pequeño de un veneno que había adquirido en secreto semanas antes. Un extracto natural utilizado tradicionalmente para cazar animales en la región. El bosque de Sariska era tan impresionante como aterrador. Los sonidos de la naturaleza los envolvieron, desde el susurro de las hojas hasta los gruñidos lejanos de algún depredador nocturno. Marcos no podía dejar de admirar la belleza salvaje del lugar, mientras Ana calculaba cada detalle de su plan. Decidió que el momento perfecto sería durante la cena que prepararían esa noche. A medida que caía la tarde, encontraron un claro donde montar su pequeño campamento. Encendieron una hoguera y comenzaron a preparar una sencilla comida
con las provisiones que llevaban. Ana, con la excusa de ir a buscar más agua, dejó caer unas gotas del veneno en la comida de Marcos. Regresó sonriente, fingiendo una serenidad que enmascaraba su ansiedad. Todo estaba dispuesto para que su plan se concretara esa noche. Sin embargo, lo que Ana no sabía era que el dueño del albergue, Ramesh, había enviado discretamente a su sobrino Ravi, un joven guía local, a seguirlos a distancia. La intuición del anciano le decía que algo no estaba bien y quiso asegurarse de que los recién casados estuvieran seguros. Ravi, desde la espesura, observó con atención, sin entender todavía lo que estaba sucediendo. La cena estaba servida y Marcos, ajeno al peligro, tomó el primer bocado mientras Ana lo miraba fijamente, esperando los efectos del veneno. La atmósfera en el bosque de Sariska era densa, tanto por el calor asfixiante de la hoguera como por el peso de los secretos que Ana llevaba consigo. Marcos, despreocupado, seguía comiendo y charlando animadamente sobre los planes para el resto del viaje, mientras Ana esperaba con una mezcla de ansiedad y anticipación. Había imaginado este momento muchas veces. ¿Cómo fingiría sorpresa al descubrir que algo había ido terriblemente mal? ¿Cómo narraría a las autoridades locales la desgarradora historia del fallecimiento repentino de su esposo en medio de la naturaleza salvaje? Sin embargo, pasaron los minutos y nada ocurrió. Marcos seguía enérgico y lleno de vida. Ana empezó a sentirse inquieta, cuestionándose si el veneno había perdido su efectividad o si había cometido algún error al administrarlo. Por fuera mantenía su compostura, pero por dentro, un torrente de dudas y frustración comenzaba a desbordarse. Entonces Marcos se levantó para avivar el fuego, dejando su plato en el suelo. Aprovechando la oportunidad, Ana simuló revisar las provisiones para comprobar disimuladamente el frasco del veneno en su mochila. Estaba vacío, pero algo había fallado. Desde su escondite entre los árboles, Ravi continuaba observando la escena. Aunque no podía escuchar la conversación, percibió la tensión en el lenguaje corporal de Ana. Su mirada calculadora, los pequeños movimientos nerviosos de sus manos y su insistencia en observar a Marcos parecían indicar que algo extraño estaba sucediendo. Ravi decidió acercarse un poco más, asegurándose de mantenerse oculto. Mientras la noche avanzaba, Ana sugirió que se tomaran un descanso antes de continuar su camino al día siguiente. Marcos aceptó de buen grado y tras un rato se tumbó cerca de la hoguera para descansar. Ana, frustrada por el fracaso de su plan inicial, comenzó a elaborar un nuevo enfoque. Si el veneno no funcionaba, tendría que buscar otra manera. Sabía que las serpientes y los depredadores eran comunes en la zona, así que ideó la coartada de un ataque animal. Mientras Marcos dormía, Ana comenzó a recoger piedras y ramas, creando una especie de rastro improvisado que podría atribuirse al paso de una criatura salvaje. De repente, un crujido en la maleza rompió el silencio. Ana se congeló, pensando que algún animal real podría estar cerca, pero era Ravi, que accidentalmente había pisado una rama. Desde su posición, Ana no pudo verlo, pero sintió una presencia que la puso en alerta. Tomó un palo de la hoguera como arma improvisada y caminó hacia los arbustos para investigar. Ravi retrocedió rápidamente, manteniendo una distancia segura. En ese momento Marcos se despertó, confundido por los movimientos de Ana. «¿Qué haces?», preguntó somnoliento, pero Ana fingió estar asustada. «Creo que escuché algo. Podría ser un animal», respondió. Marcos, todavía somnoliento, le restó importancia y la convenció de volver al campamento. Sin embargo, Ravi había visto suficiente para sospechar que la mujer
planeaba algo más que defenderse de un animal salvaje. Al amanecer, el viaje continuó. Ana, cada vez más desesperada por deshacerse de Marcos antes de que pudieran volver a un área poblada, decidió que su mejor oportunidad sería llevarlo a un área más peligrosa dentro del bosque. Fingió encontrar un atajo en el mapa, guiándolo hacia un sendero menos transitado. Ravi, que seguía a la pareja a cierta distancia, notó el cambio de dirección y decidió buscar ayuda. Sabía que el bosque era demasiado extenso para que pudiera enfrentarse solo a la situación, pero temía que, si se alejaba demasiado tiempo, algo irreversible pudiera suceder. Mientras tanto, Ana y Marcos llegaron a un río estrecho que necesitaban cruzar. Ana, con frialdad calculada, sugirió que Marcos cruzara primero para asegurar que el terreno no fuera resbaladizo. Mientras él avanzaba, Ana recogió una piedra grande, lista para usarla si Marcos se encontraba en una posición vulnerable. Sin embargo, al mirar a su esposo luchando con el flujo del agua, titubeó. Por un momento, una mezcla de recuerdos y dudas nublaron su juicio. Antes de que pudiera actuar, el sonido de ramas rompiéndose anunció la llegada de alguien. Ravi apareció en la escena, acompañado por un par de lugareños armados con palos. ¡Alto!, gritó apuntando a Ana con una mirada acusadora. Marcos, confundido, se giró hacia Ravi, sin entender qué estaba pasando. «Esta mujer te quiere hacer daño», añadió Ravi en un tono grave. Ana, atrapada, intentó defenderse. «¿Qué está diciendo este hombre? No lo conozco, está loco», exclamó tratando de mantener la calma. Pero Ravi, mostrando una determinación firme, explicó que había estado siguiendo a la pareja desde que dejaron el albergue. «He visto cómo preparabas algo anoche, cómo actuabas mientras él dormía. No soy un idiota», concluyó. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marcos, procesando la información, comenzó a unir las piezas. Las decisiones extrañas de Ana, su insistencia en desviarse de las rutas seguras, su comportamiento nervioso. Todo empezaba a tener sentido. «Ana, ¿qué está pasando?», preguntó, pero ella no respondió. En cambio dejó caer la piedra que sostenía y retrocedió lentamente. La confrontación fue interrumpida por el sonido de sirenas lejanas. Ravi, en su camino hacia el pueblo para pedir ayuda, había alertado a las autoridades locales que ahora estaban en camino. Ana sabía que su plan había fracasado por completo. En un último intento por escapar, corrió hacia el bosque, pero fue rápidamente alcanzada por los lugareños y detenida. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron una escena cargada de tensión. Ana estaba inmovilizada por los lugareños, mientras Marcos, todavía en estado de incredulidad, intentaba comprender cómo había llegado a ese punto. Ravi explicó a los oficiales lo que había presenciado, detallando sus sospechas y cómo había seguido a la pareja desde el albergue. A pesar de su nerviosismo, Ana intentó mantener su versión de los hechos, alegando que todo era una malinterpretación y que Ravi estaba inventando una historia para perjudicarla. Sin embargo, la evidencia comenzó a acumularse rápidamente en su contra. En la mochila de Ana, los agentes encontraron el frasco vacío del veneno que había usado la noche anterior, además de notas escritas a mano que detallaban las rutas alternativas y su coartada planeada en caso de que algo saliera mal. Los análisis posteriores revelarían rastros del tóxico en la comida que Marcos había ingerido, aunque la dosis había sido insuficiente para matarlo. Ana, enfrentada con pruebas contundentes, comenzó a tambalearse bajo el peso de la verdad. De vuelta en el pueblo,
Marcos fue llevado al hospital para realizarle un chequeo completo, mientras que Ana era interrogada en la comisaría local. Los oficiales, con la ayuda de traductores, comenzaron a reconstruir la historia completa. Descubrieron que Ana había contratado un seguro de vida para Marcos semanas antes de emprender el viaje, un detalle que había pasado desapercibido para él. La póliza, que incluía una cláusula por muerte accidental, habría garantizado una suma considerable en caso de que Marcos falleciera durante el viaje. Mientras tanto, Marcos, devastado por la traición, enfrentaba un conflicto interno. Por un lado estaba furioso con Ana por haber planeado su muerte, pero por otro, le resultaba difícil asimilar que la mujer con la que había compartido tantos momentos estuviera dispuesta a llegar tan lejos por dinero. La policía le dio la opción de presentar cargos formales contra ella, y tras largas horas de reflexión, decidió proceder. El juicio se convirtió en un evento mediático. La historia de la joven pareja en un viaje romántico por la India, que terminó en una trama macabra, atrajo la atención de medios internacionales. Durante las audiencias, Ana mantuvo una actitud fría y distante, aunque en algunos momentos intentó mostrarse como una víctima de las circunstancias. Argumentó que había sido manipulada por la presión económica y emocional de mantener una relación fallida, pero estas declaraciones fueron rápidamente desmontadas por los fiscales, quienes presentaron evidencia de sus planes premeditados. Ravi, quien inicialmente había sido un observador casual, se convirtió en una figura clave en el caso. Su testimonio fue crucial para desenmascarar a Ana, y su valentía fue ampliamente reconocida tanto por las autoridades como por la comunidad local. Al final, el tribunal dictó una sentencia de 20 años de prisión para Ana. Considerando la gravedad del intento de asesinato y el nivel de premeditación involucrado. Marcos, aunque profundamente afectado por el evento, decidió continuar su viaje como una forma de sanar y reconectar consigo mismo. Visitó templos, paisajes naturales y comunidades que le enseñaron a encontrar fuerza en medio de la adversidad. También mantuvo contacto con Ravi, a quien consideraba no solo un salvador, sino un amigo que había demostrado una bondad y un coraje excepcionales. La historia dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Para Ana, representó el fin de sus ambiciones y la exposición de sus verdaderos colores. Para Marcos, fue una lección dolorosa pero transformadora sobre el amor, la confianza y la resiliencia. Y para Ravi, fue un recordatorio de que incluso los actos más pequeños de vigilancia y cuidado pueden tener un impacto monumental. El caso quedó registrado como uno de los ejemplos más inquietantes de cómo las relaciones personales pueden convertirse en un terreno fértil para los crímenes más oscuros.